Los que no se pudieron conectar ahorita. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Dice, las dos clases de argumentación justamente tienen esta posibilidad, ¿sale? De hacer estos ejercicios como Timema, es decir, pueden compararse métodos deductivos o inductivos. Es importantísimo esto. La diapositiva número 7 dice, el científico dirige su atención de lo singular y busca la verdad. El orador, por el contrario, a lo universal, a lo que es probable por un grupo de individuos. Existen dos tipos de estudios, el deductivo y el inductivo. El deductivo, vamos a partir de normas jurídicas mayores a menores. Eso lo vamos a llamar necesariamente un método deductivo. Vamos a deducir, a bajar, ¿sale? Entonces, la norma jurídica, apúntenle por favor, las normas jurídicas son hipótesis normativas. Las normas jurídicas son hipótesis normativas, ¿sale? Vamos a imaginarnos una norma jurídica, la que ustedes quieran. ¿Alguien que me ayude? La que quiera, confianza. Son ¿No? hipótesis. ¿Qué dijo maestro? Sí. Las normas jurídicas son hipótesis normativas. Normativas. Ajá, sí, sí, sí. Imagínense un delito, el que ustedes quieran. ¿Algún delito que Pues sepan? robo. Robo, muy bien. La hipótesis normativa del delito de robo es el que se apodere de cosa ajena mueble sin consentimiento de que pueda disponer con arreglo a la ley. Eso es robo. Robo es el apoderamiento de cosa ajena mueble sin consentimiento de quien pueda disponer de él con arreglo a la ley. ¿Sale? Eso es el robo. Eso es una hipótesis. No decimos, bueno, es que Laura va a robar cuando haga esto. O Andrea se robó la blusa que tiene. O sea, no es algo particular, es algo general. El que se apodere de cosa ajena mueble es una hipótesis general. ¿Sale? Es una norma jurídica abstracta, general, no es particular. ¿Vale? Cuando vamos a hacer este ejercicio deductivo, vamos a partir de una norma general y vamos a bajar a lo particular. ¿Sale? ¿Alguno de ustedes ha tenido la terrible desgracia de ser víctima de robo? Con confianza, hagan catarsis, relájense. Yo sé que es estresante. ¿Alguno de ustedes ha sufrido de robo alguna vez en su vida? Todos, yo creo, pues. Ninguno nos hemos escapado de que nos roben. Sí, no, es horrible, se siente uno súper mal, ¿no? ¿Alguno de ustedes quiere compartirnos su experiencia, entonces? A mí me robaron un teléfono en mi trabajo. Ok, a Pedro le robaron un teléfono a su trabajo. Andrea, ¿qué le robaron a usted? Bueno, tenía una bicicleta y se le vendió a una amiga, pero solo me dio 500 pesos y me iba a dar lo demás y nunca volvió. Qué interesante está muy interesante. Entonces, bien, y bien, es que el común denominador es me robó, o sea, eso fue un robo, dice Andrea, porque más o menos ¿cuánto estimaba usted que valía su bicicleta? Pues es que, bueno, le había dicho que se la iba a dar en, bueno, a mí me costó casi 5,000 o 4,000 y algo. Sí, con razón, La está tan nueva. enojada. Con razón se siente víctima, Andrea, ¿no? Ajá. Sí, pero casi no la usaba, entonces se la vendí, creo que se la vendí en 3,000. Y ella vino con su novio y me dieron 500 pesos y después dijeron que iban a venir en 15 días a pagarme lo demás y nunca volvieron. Ok, está súper interesante. Y me gustaría agarrar los dos ejemplos para explicarles esta hipótesis y esta deducción, ¿sale? Bien. La hipótesis, ustedes buscan en el Código Penal para Baja California Sur y casi en todos los códigos penales del país, van a encontrarse que robo es el apoderamiento de cosa ajena mueble sin consentimiento de que pueda disponer con arreglo a la ley. ¿Vale? Pedro, platíquenos cómo fue lo del robo de su celular. Cuéntenos, con detalle, por favor. Trabajaba en una oficina, maestro, gobierno en tránsito, Los Cabos. Ajá. Y ya de cuenta que pues, nos teníamos que levantar. Por ejemplo, esa ocasión me levanté porque fui a cajas, al área de cajas, y dejé mi teléfono. Pues se me hizo fácil, pues había policía en la entrada y dije, pues, ¿quién me va a robar? Y dejé mi teléfono en el escritorio, y ya cuando volví no estaba, pero ya para saber quién me robó, pues entraba muchísima gente.
¿Y desconfía del policía? ¿No? Igual el policía. Pues ya no sé ni de quién desconfiarnos, ya no sabemos. Ok, muy bien. Entonces, bien, la hipótesis, o todos, por favor, pongan muchísima atención para entender el sistema deductivo que va a ser muy importante de aquí hasta que termine, hasta de aquí de por vida, hasta que ejerciten su carrera de derecho. La hipótesis dice, comete el delito de robo el que se apodere de cosa ajena mueble sin consentimiento de quien pueda disponer de él con arreglo a la ley. Andrea se siente robada y estafada, o se siente timada. ¿Por qué? Porque su bicicleta de 5,000 pesos, que la dejó en 3, le pagaron 500 y se fueron y ya no regresaron. Por eso Andrea se siente víctima. Pedro se siente víctima porque dejó su celular ahí y cuando regresó ya no estaba. ¿Sale? ¿Cuál de esos dos casos se encuadra en la hipótesis en la que hacemos referencia? Le voy a preguntar a todos. José Alejandro, de estos dos casos que plantean los compañeros, ¿cuál de los dos se encuadra en la hipótesis de robo? O los dos, si es que es alguno de los dos o los dos, ¿y por qué? Yo creo que el del celular, El del celular. porque el que hizo el de la que vendió, se supone que hubo un acuerdo previo, pero que no fue cumplido. Ok. Podría Entonces, ser por, no sé, abuso de confianza abuso de o confianza. algo así, pero pues el robo ya entraría, como fue anónimo, bueno, ¿quién dice? Ya entraría como algo más grave, ¿no? No sé, a mí no sé cuánto costaba el celular, Pedro. Ya se fue Pedro López, se fue a llorar por su celular. Cristal, ¿cuál de las dos hipótesis se encuadra en robo y por qué? A mí me parece más que la de Alejandra. ¿El de qué? Andrea, perdón, la de Andrea. Yo A pienso como Andrea. la de Andrea, porque Sí. dice que se apodera del mueble sin derecho, no tiene el derecho porque aún no lo paga completamente, y sin consentimiento porque Andrea no le dice que con los 500 pesos es suficiente, y además puede disponer de él, de la bicicleta con arreglo a la ley. Ok, Que muy bien. sería la cantidad que Andrea le está diciendo que cuesta, lo que le está vendiendo. Vamos uno y uno entonces. Laura, ¿cuál de las dos hipótesis, cuál de los dos casos concretos actualiza la hipótesis? El del celular, creo yo. El del celular. Ajá. El de la bicicleta, más que robo, pienso que es como que no la robaron, la timaron. Ok, la timaron. El celular sí, pues, porque pues ahí lo dejó y regresó y ya no estaba, ¿no? Normalmente si nos roban algo ni cuenta nos damos, ni sabemos, ni sospechamos quién fue, pero no sabemos ni quién. Y la otra parte, pues sí hubo un acuerdo previo. Ella entregó la bicicleta voluntariamente, ya que no le pagaron, pues ya no entra así como robo, según. Ok, muy bien, perfecto. Brian, ¿cuál de las dos hipótesis y por qué? El primero, el del celular, es robo, ya que no hay un consentimiento previo, y el de la bicicleta, pues sí hay una autorización, ya que ella misma la entrega, entonces hay un intercambio de dinero y de objeto, entonces ahí no hay un robo, ahí porque está la autorización de la dueña y de la dueña hacia el comprador. ¿Y Sería por un qué? tema más de compraventas. ¿Y por qué Andrea se siente? ¿Andrea es víctima o no es víctima, Andrea? Entonces, ni No, delito. no es víctima. Pues no es víctima. Por no usar la bicicleta, Andrea. Eso es lo que dice Brian que le pasa. Jesús, ¿cuál de las dos hipótesis es delito y por qué? Es el delito de robo, la hipótesis de robo y por qué. El teléfono de mi compañero Pedro. Ok, muy bien, gracias, muy amable. Blanca. Para mí creo que se robó lo que sufrió el compañero Pedro, porque se llevaron su celular no, ni cuenta se dio quién fue. Y en caso de Andrea, yo creo que hubo un pacto anterior, o sea, hubo como se puede decir, un contrato de compraventa que no se cumplió como lo pactaron ellos. Entonces siento que entraría en otra clase de delito, a lo mejor, no sé, la defraudaron o algo así. No sé qué concepto podría ser, pero siento que el de robos es el del compañero Pedro. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Viridiana, la escuchamos.
Yo considero que robo sería el de mi compañero Pedro porque le trajeron pues el teléfono sin que él se diera cuenta y el de mi compañera Andrea, no lo tomo tanto como robo porque ya hubo como, pues fue tratado, o sea, ella quiso vender, le dieron dinero, pero al final de cuentas pues no terminaron pagando. Ok, muy bien. Jesús Daniel, lo escuchamos con todo gusto. Yo creo que el de mi compañero Pedro es el de robo y el de mi compañera Andrea se considera como fraude, ya que fue para uso de confianza y aunque sea un juego de palabras, es un contrato y se está incumpliendo con él. Y se puede proceder. A mi Muy punto bien. se puede proceder. Perfecto, muy bien. Jesús Daniel ya está. Briseida, la escuchamos. Yo pienso que el delito de robo sí sería el del celular. Creo que sí encajaría en ese delito. Y el de mi compañera más bien sería como un delito mercantil o algo así. Ojo, ok, me parece bien. Me parece que es civil, pero ahorita lo checamos bien. Entonces, sí, como ya vieron ustedes, lo que hicieron ustedes ahorita es a tomar la hipótesis normativa, es decir, es que se apoderó de cosa ajena mueble. Coincido con la mayoría de ustedes en que lo que se establece como robo, el apoderamiento de cosa ajena mueble, que yo tome en mi poder algo que no es mío y que no tenga consentimiento de quien pueda disponer de él, entonces eso es robo. El apoderamiento, cuando los amigos, los supuestos amigos de Andrea, se apoderaron de la bicicleta, fue con consentimiento de Andrea. Es decir, cuando ellos agarraron la bicicleta y se la llevaron, fue con consentimiento de Andrea. Después no cumplieron, es verdad, pero cuando ellos se apoderaron de eso, fue con consentimiento de ella. ¿Sale? Por eso dice, el que se apodera de cosa ajena mueble sin consentimiento, sin derecho, me dice Cristal, sin derecho y sin consentimiento de quien pueda disponer de él. La bicicleta era de Andrea, Andrea podía disponer de su bicicleta, ¿sale? Pero el que se apodera de cosa ajena mueble sin consentimiento de quien pueda disponer de él con la ley, comete el delito de robo. Entonces, tienen razón, no porque no se haya dado cuenta, Pedro. Es decir, si hubiera estado Pedro presente y llega una persona con un cuchillo, con una navaja, y le dice que le dé el celular, entonces también es robo, ¿sale? También es robo porque estamos ante la hipótesis de que se está apoderando de algo sin el consentimiento de Pedro. Es más, contrario a eso, con violencia hacia Pedro, ¿sale? Entonces, pero el apoderamiento, el tener la cosa, el detentar la cosa, es este apoderamiento. Hay unas tesis, me parece, de los robos en los supermercados, justamente por lo del apoderamiento. Entonces, yo voy al súper y empiezo a llenar el carrito de cosas, ¿sale? Y las apodero, las tengo en mi poder, ya está en el carrito del supermercado y yo agarro las cosas y las tengo en el carrito, ¿vale? De repente me acuerdo que no tengo dinero ni tarjetas. Entonces, pero no es robo, porque todavía no salgo yo de la tienda, ¿no? Dejo ahí el carrito, me voy de la tienda con mucha pena, sí, pero sin delito, ¿sale? Porque no te dio este apoderamiento. Entonces, en este caso, el apoderamiento justamente da en esas condiciones. Cuando yo me apodero de algo, cometo delito de robo, si no es con el consentimiento de quien pueda disponer de ese bien, ¿sale? Entonces, lo que acaban de hacer ustedes es un método deductivo. Cuando partimos de la premisa mayor de la norma general, y de ahí vamos a ver cuál de las dos se encuadra, ¿sale? Eso es un método deductivo. Partimos de lo general y luego vamos a deducir. Entonces, vamos al caso contrario, ¿sale? Vamos a imaginarnos esto. ¿Qué delito sería? Vamos a imaginarnos el celular de Pedro, ¿vale? Vamos a imaginarnos que Pedro le dice, está ahí en la oficina de tránsito de Los Cabos, está trabajando, llega un muchacho y le dice a Pedro, o joven, licenciado, como quieran decirle, me urge hacer una llamada y me quedé sin saldo, ¿vale? O se me acabó la batería. ¿Me puedes prestar tu celular, por favor? Me lo prestas, hago una llamada y te lo devuelvo, ¿sale? Pedro se confía, si está la policía, le presta el celular, ¿no? Desbloqueado, obviamente, y todo el kit para que pueda hacer la llamada, y el muchacho arranca y se va. ¿Sale? El robo es el apoderamiento de cosas, el apoderarse de cosas ajenas sin consentimiento. ¿Sale? En este caso se apoderó con consentimiento de Pedro. ¿Es robo o no es robo? ¿Es robo, maestro, porque no es de él? Pedro está súper enojado porque es celular. Pedro dice que es robo. ¿Quién más? Yo creo que no es robo.
Ajá, Brian, ¿qué es? ¿Qué delito sería? No, pues ahí hasta que no se haga un reporte o algo así, va libre el del teléfono, porque tiene la autorización del dueño. Ok. Pero ahí mientras no haya un reporte, mientras no haya una demanda y mientras lo que dura todo esto, ahí va, es inocente el del teléfono todavía. ¿Han visto la broma que circula en redes sociales esta, en donde llega un tipo, se prueba unos tenis, sale corriendo, el empleado lo corretea y luego él se regresa porque como está probando los tenis, algo así? Más o menos algo que imagino Pedro correteando al del celular cuando salió con el celular. Entonces, en este caso estamos partiendo de lo particular, de este caso concreto en donde Pedro prestó el teléfono y el señor se fue corriendo con su teléfono. ¿Sale? Este método que estamos haciendo es un método inductivo. Partimos de un caso concreto y vamos a ver cuál es la norma en la cual se ajusta. ¿Sale? Bien, ocupo que por favor busquen en Google la definición de abuso de confianza. ¿Sale? Busquen por favor la definición de abuso de confianza. ¿Por qué? Porque coincido con Brian que en este caso concreto no es un delito de robo, porque el apoderamiento del celular se dio con consentimiento del dueño, con consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la ley, ¿sale? Entonces, por eso es que en este caso no es robo, se llama abuso de confianza. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Alguien ya encontró la hipótesis normativa de abuso de confianza? Sí. Bueno, es de Wikipedia, no sé. Sí, no, igual sirve mucho, la escuchamos. En derecho, el abuso de confianza es un delito en el que el delincuente abusa de la confianza depositada por la víctima. Uno de los abusos de confianza más comunes es la apropiación indebida de bienes, aprovechando que la víctima le concede el uso o la tenencia de dicho bien. Muy bien, es el caso exacto al que vamos de referencia. Es decir, se aprovechó de la buena fe de Pedro. Pedro tiene cara de buena persona. O sea, yo veo a Pedro y me dan ganas de pedirle su celular porque parece buena persona Pedro. Entonces, ahí está. Y más si sonríe, ¿no? No, ya no se lo voy a prestar, ya me dijo, ya me avisó. Hasta la computadora le voy a pedir a Pedro. Entonces, si yo veo a Pedro y le pido su celular, entonces yo me aprovecho de eso y me voy corriendo. Pese a que sí me dio el dominio, pero que sí me dio la tenencia, como dice Andrea, entonces, pero como yo me voy, me aprovecho de esa situación, me voy y lo vendo, me voy y me lo apodero, me quedo con él, me apropio de él cuando solamente me lo prestó. Entonces, eso es abuso de confianza, ¿vale? Coincido con todos ustedes en que en el caso de Andrea no es ni robo, no es abuso de confianza, porque tampoco se aprovecharon de ella. ¿No? Creo que es un contrato de compraventa que no está terminado y que Andrea podría demandar el cumplimiento del contrato de compraventa, pero creo que coincido con ustedes que no es el robo ni abuso de confianza. Entonces, pero ya entendimos entonces cuál es el método deductivo. Deductivo, empezamos con la norma jurídica, con la hipótesis y vemos cuál es el caso concreto. El método inductivo es al revés. Partimos de un caso concreto y vemos cuál es la norma jurídica que tenemos. ¿Vale? ¿Sí queda claro? ¿Sí vamos entendiendo? Me parece que sí, entonces. Muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor, para avanzarle. La número 8, si fueran tan amables. Blanca, apóyenos, por favor. Dice, el orador saca sus argumentos del acervo de lugares comunes que empleamos cuando ponderamos el pro y el contra, y tiene que conformarse con lo probable, pues sin duda no se argumenta sobre algo que es efectivamente verdadero a lo que es verdadero por necesidad. Muy bien. El ejemplo más claro de esto, para no confundirnos tanto, es justamente esto. Es decir, cuando hablamos de cosas que son verdaderas, pues, no puedo yo argumentar que cuando es de noche está oscuro. O sea, es algo que es verdadero y que todos sabemos. No hay ninguna necesidad de argumentar al respecto. Lo que hay que argumentar es, bueno, ¿cuándo es robo? ¿Cuándo es abuso de confianza? ¿Cuándo es fraude? Por ejemplo, entonces diferenciar robo, abuso de confianza y fraude es más complicado. El argumento justamente lo vamos a sacar de estos términos comunes que empleamos a diario. Lo que, por ejemplo, podría parecer fraude, en el caso de Andrea se ubicó con robo. ¿Por qué? Porque se siente robado. Es decir, Andrea se siente realmente muy mal porque siente que perdió 2,500 pesos, por lo menos, si no es que 4,500 pesos los perdió por culpa de ellos. Por lo tanto, se siente víctima, Andrea. ¿Sale?
Pedro pensó que era robo porque se llevó su celular. Qué largo es el tipo que se llevó su celular. Entonces, sacamos de términos comunes esto de la retórica. La siguiente diapositiva dice, la retórica nace justamente del ámbito de la lógica. Cuando hablamos de la lógica, hablamos de una serie de consecuencias. La lógica es el estudio de las premisas y las consecuencias. Entonces, obviamente, la lógica, por lógica, si yo estoy dando clase, pues entonces por lógica, la lógica que me paguen, o es lógica que ustedes aprendan si doy buena clase. Si no doy buena clase, si no me conecto, pues no van a aprender. La lógica es el estudio de las premisas y de las consecuencias. Entonces, justamente cuando hablamos de argumentos, vamos a hablar de estos términos comunes, de esta lógica y justamente la dialéctica. Dice el que la dialéctica y en consecuencia la retórica no están dentro del campo de la lógica formal. Bueno, cuando Aristóteles hace su lógica formal, no incluye ni a la dialéctica ni a la retórica, ¿sale? Pero sí las incluye justamente para campos ya más comunes. Vamos con la diapositiva número 11, por favor. Cristal, apóyenos si fuera tan generosa. La retórica nace dentro del ámbito de la lógica, nunca desvinculada de esta. ¿Es esa diapositiva? Sí, está bien. Esa la podemos obviar sin ningún problema y podemos avanzar al número 11, por favor. Cristal, si fuera tan amable. Okay. Entendemos por retórica la facultad de teorizar lo que es adecuado en cada caso para convencer, como traduce Quintín Racionero o en la versión de Arturo Ramírez Trejo. Es así como la dialéctica no se opone a la ciencia, sino que más bien es como una rama de la ciencia, pues esta a su vez deriva de la dialéctica mediante un proceso de especialización. Así también la retórica participa de la ciencia, como dice Aristóteles, entre los tópicos. El retor no empleará cualquier método para persuadir, ni el médico para curar. Más aún, si no omitiere ninguno de los métodos admitidos, diremos que su inteligencia de la ciencia es adecuada. Bien, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué hablamos de esto? A veces nos confundimos mucho cuando hablamos que el derecho, que la retórica no son ciencias, porque nos confundimos con las ciencias exactas. Pese a que Aristóteles también fue padre de la ciencia en general, y evidentemente entendemos más ciencia cuando son ciencias exactas. La química, la física, la matemática, la astronomía, son ciencias exactas, es decir, hacemos un procedimiento y nos sale un mismo resultado. El proceso de investigación, experimentación, nos cuestionamos, investigamos, comprobamos, es un método científico. Este método científico, el problema del derecho y el problema de la retórica y el problema de la ética, por ejemplo, es que son ciencias, sí son ciencias, aunque no son ciencias exactas. Y ya me lo decían ustedes, por ejemplo, de la ética. En la ética, evidentemente, la ética de Andrea no va a ser igual que la ética de Laura y no va a ser igual que la ética de Jesús. ¿Sale? Entonces, la ética, pues no es una ciencia exacta, pero sí es sujeto de investigación, de cuestionamiento, de experimentación y de reiteración. ¿Vale? Entonces, sí podemos satisfacer nuestro método científico con el derecho, con la ética y con la retórica. ¿Por qué? Porque podemos usar una técnica para convencer. Bueno, es que siempre hablo con claridad, es que trato de hacer mejor la dicción, es que trato de explicar mejor, etcétera. ¿Por qué? Porque sigo un procedimiento científico para poder convencer. Dice, la siguiente diapositiva, la número 13, dice lo siguiente. En efecto, fue un filósofo genial que al tratar de configurar un arte retórico, procedió como hizo también con otros estudios, presentando los datos que la realidad de qué modo previo había seleccionado y luego lo sometió al yugo de la doctrina filosófica, teleológica y al innegable cuño platónico. Entonces, lo que sí hizo es, bueno, ¿cómo es que convence a esta persona? Llama la atención, habla más fuerte, habla menos fuerte, ¿cómo convence a esta persona? Entonces, básicamente recopila los datos, los somete a este procedimiento científico y llega a conclusiones perfectamente válidas. Entonces, la retórica necesariamente es una ciencia. ¿Por qué? Porque convencer es una ciencia, porque tenemos un procedimiento científico. ¿Sale? La siguiente diapositiva, por favor, si fuera tan amable. Briseida, ¿nos escucha? No la veo, pero a lo mejor está así. Sí. Muy bien. ¿Tiene el material, Briseida, ya? Sí, es la 13. La 14, por favor. La 14. De esta manera fundamentó la retórica como arte, ars, entendida esta como techne,
sobre la base de la dialéctica, lo que la relaciona con la lógica de modo esencial. Entonces, sí, ¿cómo hacemos la lógica? Justamente con este procedimiento. Es decir, la lógica la vamos a vincular en ese sentido. La lógica vamos a vincular cuál es la premisa y cuál es la consecuencia. Entonces, si yo hago esto, lo lógico es que vaya yo a convencer. ¿Vale? Si yo llamo la atención, si yo me preparo, me pongo corbata para llamar la atención de quien me está escuchando, me pongo lo más elegante posible, trato de articular de la mejor manera posible las palabras para poder convencer, hago las señas posibles, etcétera. Voy a hacer todo lo que necesite hacer para poder convencer. Es un proceso lógico. La ciencia es un proceso lógico, ¿sale? La siguiente diapositiva, ¿quién me ayuda? Brian, por favor, ¿está por ahí? Si quiere la leo, maestro, estaba muy pequeña la otra. Ah, ok, perfecto. Muy bien, Briseida, gracias. Sin embargo, Aristóteles comprendió muy bien desde el primer momento que la dialéctica es una parte fundamental de la retórica, pero no el todo, porque el proceso persuasivo del discurso retórico es un proceso político-social o, en su caso, jurisdiccional, de un ciudadano al dirigirse a sus conciudadanos o a un tribunal, de un alma al actuar sobre otras almas mediante los caracteres, las pasiones, las emociones y las palabras elegantes, bien escogidas y mejor combinadas. Muy bien, muchísimas gracias. Reitero, cuando escucho esto me acuerdo muchísimo de la película y me acuerdo muchísimo de la expresión de Adolf Hitler, ¿no? Que esta persona se apasionaba muchísimo y hacía ademanes y sentía su nación, etcétera. Y claro que llegó a convencer. No es que los alemanes sean tontos, ¿no? Me parece que es de las culturas que han desarrollado más capacidades de estudio y de preparación. Entonces, sin embargo, los llegó a convencer porque justamente tocaba esas fibras sensibles. Justamente hacía este procedimiento de cuál es el trámite para convencer y él llegó a perfeccionarlo. Es decir, llegó a crear uno de los imperios más grandes del mundo. Es decir, llegó evidentemente desde España hasta Moscú, por más que llegó a Moscú ya no alcanzó a llegar. La sitió, pero ya no alcanzó a llegar. Pero de España hasta San Petersburgo y para mucha parte de Rusia, llegó a crear este gran imperio por la capacidad de orar, nada más. El tipo era muy inteligente y tenía esa capacidad de orar. No era un atleta, no era un militar de rango, simplemente llegó a convencer. Se convirtió en el Führer por la capacidad que tiene de convencer y ocupaba esto, ¿sale? En los antecedentes ya hemos visto a Cicerón, lo van a leer ustedes después para avanzar un poco más a la clase. Cicerón ya decíamos que era de los más grandes estudiosos y ya lo ponía en la práctica. De los abogados griegos, Cicerón quizá fue el más conspicuo, el más destacado de los abogados en Roma. Roma llegó a tenerlo como su protector justamente por esta capacidad. Entonces, de la inversión retórica, decía justamente Cicerón que la más importante de las etapas de la retórica es la invención retórica. Y cuando empezamos a inventar y empezamos a pensar qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir para poder convencer a quien me está escuchando. ¿Vale? Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Si fuera tan amable, ¿quién está por ahí? Blanca, ¿me ayuda, por favor? Es la 16, ¿verdad, maestro? Sí. En la 16, Blanca, gracias. Perdón, la 18. La 18, perdón. Sí, en la 18, Blanca nos va a ejemplificar cuáles son los pasos del retor, cuáles son los procedimientos o el paso que va a dar la persona que está dirigida a dar un discurso. Blanca, la escuchamos. Ok. Bueno, dice, la inventio o reunión de todos los elementos de la causa con la narración de los hechos y los argumentos a favor y en contra. ¿Cómo es, maestro? Dispositio. Ajá. Ordenación o prelación de cada una de las partes del discurso. La memoria. Ay, perdón. Sigue. Ok. La memoria necesaria para dominar y desarrollar el contenido. La elocutio, donde se muestra el dominio del lenguaje y las figuras retóricas. Y la actio, representación escénica, voz, gestos, movimientos del discurso mismo. Muy bien, muchísimas gracias. Fíjese que como tenemos muchos datos en este mes de octubre, estoy tentadísimo a hacerles un examen de 3 preguntas muy sencillas para evaluarlos. Otra es justamente establecer ya nuestro discurso. Cuando yo voy a hablar de un discurso,
Lo más importante son los argumentos, necesariamente. Es decir, ocupo tener buenos argumentos para convencer. No es lo único. Los argumentos no es lo único. Es decir, ocupo saber cómo acomodar mis argumentos. Con qué argumento empiezo, con qué argumento sigo y con qué argumento termino mi exposición. ¿Sale? Mi discurso. Es importante, obviamente, la memoria. Es importante. Hasta ahorita los videos que me han mandado, en muchas ocasiones han tenido la necesidad de ver o de leer su discurso. ¿Sale? He visto cómo lo leen y hasta ahorita vamos bien porque estamos apenas aprendiendo a dar nuestro discurso. La memoria es importantísima para efectos de poder estar en audiencia. Cuando estemos en audiencia frente al juez, sí vamos a tener los datos, la carpeta de investigación, el expediente, lo que ustedes quieran, pero ocupamos aprendernos de memoria los argumentos, aprender nuestro expediente, analizar nuestro expediente y justamente ver cómo voy a practicar mi discurso ante el juez, cómo voy a convencer al juez. Por eso la memoria es importante. La elocutio es la forma de hablar, es decir, la elocución es lo que yo voy ya como lo digo. Y la actio es justamente esta parte en donde ya me presento frente a una persona y le explico lo que trato de decir. ¿Sale? Esas son las etapas para la formación del discurso. Esta semana ya voy a definir si les hago examen o si me van preparando su discurso. ¿Sale? Pero en caso de que sea discurso, va a tener que ser ya sin leer. En caso de que sea discurso, no sé, me gustaría más que fuera examen, porque así van a tener la necesidad de leer y de aprenderse las diapositivas que tienen mucha información muy, muy importante. ¿Sale? Vamos con la siguiente diapositiva, por favor, si fuera tan amable. Pedro, ¿nos ayuda? ¿Ya se fue Pedro? Aquí estoy, maestro. Eso, muy bien. Es la diapositiva número 19, por favor, si fuera tan generoso. generoso. A ver, maestro, 19, aquí está. Cicerón fue un brillante orador que reflexionó sobre su experiencia y un notable teórico que elaboró una doctrina a partir de su práctica oratoria. Realizó una me paro más. Sí, por favor, fuera tan amable. Entonces, reiteramos, Cicerón no solamente lo practicaba, sino que realmente hacía doctrina respecto de eso. Entonces, es importante analizar a Cicerón porque él era abogado, él iba a los tribunales y convencía a quien lo escuchaba, era realmente de los mejores abogados, no solamente por la práctica, sino que combinaba la doctrina con la práctica. Ahora sí, Pedro, por favor, termine, si fuera tan amable. Realizó una apasionada defensa de la retórica, concebida como arte históricamente determinada y como complemento inseparable de la filosofía, en concreto de la lógica y la dialéctica. Bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa porque se nos va a acabar el tiempo y todavía nos queda media hora de clase. Entonces, hacemos una pausa de 5 minutitos, vayan a relajarse y ya regresamos. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Algo que no haya quedado claro? No, nada, maestro. Muy bien, regresamos entonces en 5 minutos. Gracias.